Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Muy bienvenidos, amigos y hermanos, al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy es martes 5 de marzo. Estamos estudiando la lección número 10. Y el título para este día: recordar la historia y arrepentirse. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea, oh Señor, su sagrado nombre. Dios de amor, Dios de misericordia, venimos ante usted reconociendo que somos pecadores, suplicando su gracia, su misericordia, porque su misericordia es para siempre. Y Señor, danos sabiduría para estudiar, para aplicar en nuestro diario vivir y dejar de ser desobedientes, y que seamos obedientes y poner en alto su santo nombre. Gracias. En el santo nombre de nuestro Señor Jesús lo suplicamos. Amén. Recordar la historia y arrepentirse. El día de ayer nos decía recordar la historia y alabar a Dios. Ahora nos dice, está bien, vamos también a recordar la historia y arrepentirnos. Los dos capítulos, 105 y el 106, nos habla de cómo Dios, aunque miraba a su pueblo terco, rebelde, Él mantenía su fidelidad. Ahora vemos otra parte que nos dice arrepentirse. Yo debo de recordar las lecciones del pasado, los tropiezos del pasado del pueblo de Dios, para no caer en el mismo error, para que no suframos, porque cada vez que nos tropezamos nos duele, sufrimos, y tenemos que levantarnos. Y el Señor no quisiera eso. Él no quiere de que tú y yo suframos por nuestra terquedad, sino que vivamos en paz, en obediencia, en unidad, en amor. ¿Qué acontecimientos históricos y sus lecciones se destacan en este Salmo 106?
Sí, son 48 versículos. Son 48 versículos. Aquí en este salmo encontramos la lealtad de Dios, que es perpetua. Este Salmo 106 es un himno a la fidelidad de Dios a su pacto. También nos recuerda, es un recuento histórico de la rebelión de Israel contra él. También vemos una plegaria en busca de misericordia y liberación. Complementa al Salmo 78. Además, vemos acá en este salmo la paciencia, la misericordia de Dios, cómo Él conduce a su pueblo, pero Él se detiene para esperar y convocar al pueblo al arrepentimiento antes de volver a conducirlos. Hay momentos en que Él se detiene para ver la reacción del pueblo, pero el pueblo murmura contra Dios. El salmo o el poema está estructurado de la siguiente manera. Del versículo 1 al versículo 3 es una exhortación a la alabanza. El versículo 4 y 5 dice: acuérdate de mí, Jehová, suplicando que no lo suelte, que esté siempre con él. Luego, la parte del 6 al 46, la historia de la rebelión de Israel, pero también nos habla de la fidelidad de Dios. En el versículo 47 pide: sálvanos, oh Jehová. Una exhortación a la alabanza en el versículo 48. Pero la larga sección central testifica poderosamente de la fidelidad, paciencia y amor de Dios, en marcado contraste con la infidelidad de su pueblo. Eso es lo que hay en este salmo. Y nos dice qué acontecimientos históricos. Yo escribí acá, estudiando mi lección, que me recuerda de que Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Ahí nos lo dice en el Salmo 106, versículo 1. Otra lección que debemos sacar de aquí, de este Salmo 106, que debo reconocer que soy pecador, como nuestros padres. Hemos hecho maldad, hemos cometido impiedad y debemos arrepentirnos. También veo acá en este Salmo 106 que con todo lo que éramos rebeldes, Dios miraba a ese pueblo, miraba a cada uno, y cuando estaban en angustia,
y oía su clamor, se acordaba de su pacto con ellos y se compadecía. Oía, miraba Dios su angustia y oía su clamor. O sea, pidiendo ayuda a Dios. Reconociéndose pecadores, Dios siempre atento, mirando a su pueblo. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Que Él, como es el mismo ayer, hoy y siempre, Él también ahora nos mira, espera el clamor de sus hijos. Y Él está atento para sus hijos que se arrepienten. Dice la lección, Salmo 106 evoca también los principales acontecimientos de la historia de Israel, como el Éxodo. ¿Qué pasó en el Éxodo? Salieron felices, contentos de salir de la servidumbre. Pero antes del Éxodo ellos miraron ese brazo poderoso, cómo los sacó de Egipto con las plagas en contra del pueblo egipcio. Pero que en ese peregrinaje, en esa salida, Dios los iba probando. Dios iba cimentando en ellos confianza en el Dios Todopoderoso. Muchos al principio mostraron esa fe, pero cuando vinieron los momentos difíciles, empezaron a flaquear. Y había una muchedumbre que no eran del pueblo de Dios, pero que decidieron salir. Fueron los primeros en empezar a murmurar contra Dios. Y el pueblo de Dios lo secundó. Y ahí es donde empezaron los problemas. Allá en Egipto no aguantábamos hambre. Allá en Egipto las ollas teníamos y comíamos bien. Aquí nos falta la comida, no tenemos agua. Y eso ocasionó mucho descontento y el pueblo se apartó del Dios verdadero. Más adelante, el becerro de oro, diciendo: este es tu Dios que te ha sacado de Egipto. Cosas así en el Éxodo. Y Dios en su misericordia estaba haciendo de ese pueblo un pueblo que confiara en Él. Pero el pueblo no quería. Por eso es que Dios les dijo: todos aquellos que vieron las maravillas que hice para sacarlos, no entrarán a la tierra prometida. De 20 años arriba quedarán en el desierto por las murmuraciones. Todo eso está en el Salmo 105, 106 y 107. Así es de que estos salmos recalcan, como dice ahí la lección, los atroces pecados
de los padres que culminaron en el exilio de la nueva generación. ¿Qué lección puedes tú aprender de todo ello para no volver a hacer lo mismo? ¿Qué lecciones vemos hoy en día en hermanos, en familiares, hasta en nuestros padres? Y que no las debemos hacer nosotros. También dice este salmo, como los demás, apunta a la fidelidad divina a su pacto de gracia. Dios, conociendo que somos débiles humanos, Él se compadecía. También vemos aquí a Moisés intercediendo por ese pueblo desobediente. Vemos a Finés, que había comenzado una mortandad porque el pueblo rebelde había apartado su vista de Dios, uno adorando ídolos, otro a las concupiscencias de la carne, y Dios ya dijo no, este pueblo no quiere. Pero intervino Moisés, intervino Finés, y la mortandad se paró. Todo ello prefiguraba lo que nuestro Señor Jesús haría para salvar a sus hijos. También dice, expresa la esperanza de que Dios volverá a mostrar su favor al pueblo arrepentido y lo reunirá de entre las naciones. No todo el pueblo va a ser reunido, solamente el pueblo que reconoce su pecado y se arrepiente. Debemos entonces arrepentirnos. Y el arrepentimiento nos lleva a la conversión, a no volver a hacer, a no volver a cometer esa falta. Porque estamos pecando contra Dios. Por eso nos dice ahí más adelantito la lección, recordar los fracasos históricos de Israel. Escudriñémoslos en el Salmo 106, porque es parte integral de la confesión de los pecados por parte del pueblo y del reconocimiento de que no son mejores que sus antepasados. Todos somos pecadores, pero necesitamos arrepentirnos y permitir que el Espíritu Santo nos fortalezca, nos capacite para no volver a caer en ese error. Lo bueno del Salmo, dice allí, es que el amor, ese amor inquebrantable de Dios, siempre prevalece por sobre los pecados del pueblo. Veamos en esos 40 años que estuvieron en el desierto por la dureza de su corazón. Dios siempre estuvo allí. La nube en el día, la nube de fuego en la noche, el maná todos los días, menos para el sábado, educando a su pueblo
para que le adorase. Agua de la roca, protección de los animales ponzoñosos en el desierto. Y cuántas cosas más, también cuidándolo de todos los enemigos que estaban alrededor de él. Ahí vemos a ese Dios todo misericordioso, cuidando lo mismo que hace hoy en día por nosotros. ¿Pero qué? ¿Qué de mí? ¿Qué de usted? ¿Cómo ve usted a ese Dios que lo cuida? Al único Dios todopoderoso que lo cuida. ¿Cómo ve usted? ¿Cuál es su reacción? ¿Qué testifica usted con su manera de ser, con su manera de hablar, con su manera de vestirse, con lo que escucha, con lo que habla? Pone en alto, alaba al Dios que lo cuida y lo protege. ¿Verdad que nos hace falta mucho? Porque así como estamos, difícilmente entraremos en la patria celestial, pero el Señor, que es paciente, Él nos tiene en la escuela para educarnos, para capacitarnos, para que cuando llegue el reino eterno de Cristo, seamos de los que estemos en su reino. No olvidemos que la escuela es aquí. Y todo depende de que obedezca. Porque si no obedezco, mi vida va a ser una vida de sufrimiento, de dolor, de enfermedades. Y Dios no quiere eso. El papel clave de Finés y de Moisés en alejar la ira de Dios, dice allí, señala la importancia de la intercesión de Cristo en favor de los creyentes. Sin mí, nada podéis hacer. Él dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Tenemos que venir al Señor Jesús, porque tenemos un sumo sacerdote que puede interceder ante el Padre, allá en el trono de la gracia. Allá está Él. Él intercede por aquellos hijos suyos que reconocen su falta, se arrepienten, vienen a Él, son capacitados por el medio del Espíritu Santo para poder ahora vencer a aquellos que los vencían. ¿Qué haremos? ¿Qué más nos dice? Fíjese, el consejo del Espíritu de profecía nos dice: invito a todos los que profesan ser hijos de Dios a considerar la historia de los israelitas tal como está registrada en los Salmos 105, 106 y 107. Al estudiar detenidamente estas escrituras, podremos apreciar más cabalmente la bondad, la misericordia
y el amor de Dios. ¿Por qué el antiguo Israel se olvidó tan fácilmente de las intervenciones de Dios? El pueblo no retuvo en su memoria sus grandes y poderosas obras y sus palabras de advertencia. De haber recordado sus formidables intervenciones en su favor, no hubiese sido necesario que recibieran la siguiente reprensión. Pero los hijos de Dios, los hijos de Israel, se olvidaron de Dios, al cual pertenecían por creación y redención. Después de ver sus obras maravillosas, lo tentaron. Eso dice ahí en Testimonios para la Iglesia, tomo 8, páginas 114, 124 y 125. No podemos nosotros que vivimos en el tiempo del fin darnos cuenta de la importancia de las palabras del apóstol que dijo: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Eso está en Hebreos capítulo 3, verso 12. Sobre nosotros brilla la luz acumulada de los siglos pasados. El registro del olvido de Israel ha sido preservado para nuestra instrucción. En este siglo, Dios se ha propuesto reunir un pueblo para sí, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas. Dentro del movimiento adventista, Él ha obrado en favor de su heredad, así como obró por los israelitas al sacarlos de Egipto. En el gran chasco de 1844, la fe de su pueblo fue probada, así como la de los hebreos al llegar al Mar Rojo. Si en los días tempranos los adventistas hubieran mantenido su fe en la mano guiadora que los había acompañado en su experiencia pasada, habrían visto la salvación del Señor. Si todos los que habían trabajado solidariamente en la obra de 1844 hubiesen aceptado y proclamado el mensaje del tercer ángel bajo el poder del Espíritu Santo, el Señor habría hecho grandes cosas mediante sus esfuerzos. Una gran luz hubiera alumbrado el mundo. Hace años que los habitantes del mundo habrían sido amonestados. La obra final terminada y Cristo venido para rescatar a su pueblo. Eso está en Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 126. La confesión no es aceptable para Dios si no va acompañada por un arrepentimiento sincero y una reforma. ¿Escuchó eso? ¿Cuántos de nosotros sí decimos, confesamos nuestro pecado a Dios, pero seguimos haciendo lo mismo? ¿Qué dice? La confesión no es aceptable para Dios si no va acompañada por un arrepentimiento sincero y una reforma. Debe haber cambios decididos en la vida. Todo lo que ofenda a Dios debe dejarse. Tal será el resultado de una verdadera tristeza por el pecado. Se nos presenta claramente lo que tenemos que hacer de nuestra parte. Lavaos, limpiaos, apartad la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos. Cesad de hacer lo malo, aprended a hacer lo bueno, buscad lo justo, socorrer al oprimido, mantened el derecho del huérfano, defended la causa de la viuda. Ahí lo dice Isaías capítulo 1, verso 16 y 17. Y todo lo que he leído está en El Camino a Cristo, página 39. Así que, mis queridos hermanos,
Escudriñemos el Salmo 106. Escudriñemos el Salmo 105 y 107. Porque ahí dice al final, allí en la lección del día martes, Salmo 106, 13 dice: pero pronto olvidaron sus obras y no esperaron en su consejo. ¿Será que eso nos pasa a ti y a mí? Que pronto olvidamos lo misericordioso que es Dios. ¿Será que pronto olvidamos las bendiciones que Dios ha derramado en mi vida, en mi hogar, con los nuestros? Y volvemos a las andadas, volvemos a hacer lo malo. ¿Por qué a nosotros también nos resulta tan fácil olvidar y no esperar en nuestra vida? ¿Por qué? Porque nos separamos de Jesús. Lo dejamos a Él lejos de nosotros. Lo sacamos de nuestra mente. Pero Él sigue diciendo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Allí está, ahí lo tenemos. Él no quiere que ninguno perezca. Allí está, hablándome, diciéndome: ábreme tu mente, ábreme tu corazón. Quiero estar en ti. El que oiga mi voz, entraré, cenaré con él y él conmigo. Ese es el deseo de Él. ¿Qué dices tú, hermano, hermana? ¿Lo dejarás dentro de tu corazón? Que reine en ti. De ti depende. Que el Señor te bendiga. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.